Mateo 18. Tengan allí, y ahí en ese pasaje vamos a estar viendo nuestra meditación en esta mañana. Corrie ten Boom era una mujer, o fue una mujer holandesa que llegó a convertir su casa en un refugio para judíos perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Corrie ten Boom nació el 15 de abril de 1892 en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, y era hija menor de un hombre llamado Casper ten Boom, un joyero y relojero de la época. Corrie y su familia formaban parte de la iglesia reformada en Holanda. Su fe los llegó a inspirar de tal manera que servían permanentemente a todos sus vecinos, ofreciendo refugio, comida y dinero a los más necesitados. En 1940, el ejército nazi invadió el país trayendo consigo su política de persecución y segregación a los judíos. Tiempo después, el 28 de febrero de 1944, Corrie y su padre y sus familiares fueron arrestados por el ejército nazi. Luego de esto, su padre enfermó gravemente en la cárcel y al cabo de 10 días murió. Su hermana Betsy y ella y Corrie fueron llevadas a un campo de concentración en la Alemania nazi. En su viaje, Corrie y Betsy escondieron una Biblia pequeña colgada en su cuello, en el cuello de Corrie. En esos campos, las dos hermanas tuvieron que soportar vergonzosas infecciones, golpes, azotes, piojos, moscas, hambre, enfermedades, trabajos forzados en medio de temporadas heladas. Betsy, la hermana de Corrie, murió el 16 de diciembre de 1944 y semanas después, Corrie fue liberada. En menos de 6 meses, ella había abierto un centro de rehabilitación cristiano para las víctimas de la guerra y con el tiempo convirtió su vieja casa en un hogar para aquellos holandeses que habían trabajado para los nazis. Pero Corrie iba a enfrentar una fuerte prueba de fe. Después de esto, se le aparece un guardia que el Señor había salvado. Y resulta ser que este hombre había sido uno de los promotores principales para llevar a cabo la tortura de manera brutal en la vida de Betsy, su hermana, que murió, y Corrie. La historia nos dice, mis hermanos, que fue una prueba de fe tan fuerte para Corrie ten Boom que ella le costó en ese momento perdonar a este hombre. Cuando este hombre viene entrando, ella no sabía quién era en el lugar donde ella estaba dando la conferencia, y entonces ella se dio cuenta que era insuficiente su bondad para poder perdonar a este hombre. De manera que la historia nos dice que ella oró al Señor, oró a Jesús y le dijo estas palabras: Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Dice la historia que el amor abundante que brotó de su corazón, del corazón de ella, de Corrie, luego de esa oración, le hizo darse cuenta de que la sanidad de las personas en el mundo no descansa en otras obras, sino en la obra de Cristo, sino el perdón de Dios dado a los pecadores por medio de Cristo Jesús en el Calvario. Finalmente, Corrie ten Boom logró perdonar a este hombre que la había torturado brutalmente en el ejército nazi. Mis hermanos, qué impactante historia, ¿no es cierto? Y así como esta, hay muchas historias, ¿verdad?, en la vida humana que nosotros podemos saber o sabemos o hemos escuchado acerca de los demás. Corrie había sido perdonada por Cristo y ahora estaba perdonando a alguien que le había hecho mucho daño, demasiado daño. Y es que, mis hermanos, el perdón de Dios en nosotros tiene esa capacidad. Solo el perdón de Dios en nosotros hace posible que podamos nosotros perdonar a otros. Solo el perdón de Dios. ¿Cuánto nos han ofendido a nosotros?
algún amigo cercano, algún pariente, algún familiar, algún cónyuge, algún vecino. Pero debemos recordar, mis hermanos, que claramente la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la deuda que todos nosotros tenemos contra Dios es mucho más grande. Es mucho más grande lo mucho que nosotros le hemos ofendido a nuestro Dios por nuestros pecados. De manera que la Biblia nos enseña claramente que nuestra deuda es una deuda impagable por nuestros propios medios, nuestros propios fines. Es por eso, mis hermanos, que nuestro pasaje que vamos a usar en esta mañana está en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, perdón. Pero vamos a leerlo en el versículo 21 para ponernos en contexto por qué nació, cómo surgió esta llamada la parábola de los dos deudores, que estoy seguro que usted la ha escuchado o la conoce. Dice así, Mateo 18, a partir del versículo 21, dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a dejarlo hasta allí por ahora. Una de las cosas que debemos recordar aquí, mis hermanos, que antes de esto el Señor estaba dando una serie de instrucciones a sus discípulos y a las personas que estaban allí acerca de la disciplina en la iglesia local. Algo que la iglesia y todos nosotros somos desafiados a llevar a cabo, ¿verdad? En el ejercicio de lo que nosotros conocemos como la disciplina local en medio de la iglesia. Y vemos la serie de pasos que nuestro Señor les enseñó a ellos allí de cómo se debe llevar a cabo la disciplina o el perdón y la restauración, que es el fin de toda disciplina. El propósito de toda disciplina es el perdón y la restauración. Para eso Dios ha dejado esta forma de cómo nosotros debemos llevar a cabo la disciplina en medio de la iglesia local. De manera, mis hermanos, que es allí donde Pedro se le acerca al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré entonces a mi hermano que peque contra mí? De hecho, en otro pasaje, en Lucas, el Señor Jesús narrando acá este mismo episodio, en Lucas nos dice que una vez que Pedro le dijo estas cosas a Jesús y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, Pedro dijo estas palabras, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Cómo es posible? Y vemos allí que Pedro le dice al Señor hasta 7. Una de las cosas, porque los judíos enseñaban esto, mis hermanos, los judíos, los rabinos, tenían una tradición de que ciertos hombres tenían que ser perdonados hasta 3 y 4 pecados, imagínense. Pero Pedro, probablemente, ¿verdad? El apóstol Pedro quiso ser como que más bueno y decir algo genial delante del Señor. Y decir, bueno, Señor, hasta 7, yo no voy a decir hasta 4, pero hasta 7, por lo menos. Sí, y Pedro pensaba que estaba diciendo algo bueno o maravilloso. Pero la verdad es que no es así. Por eso el Señor le responde y le dice, no te digo, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con este pasaje y decimos, bueno, 490 veces, hermano, multiplicamos. Pero la idea de este pasaje es que el perdón que enseña nuestro Señor acá, mis hermanos, es un perdón que no debe tener límites algunos. Como Dios nos ha perdonado, así nosotros somos llamados a perdonar a los demás, a perdonar a nuestros hermanos. Ese es el punto, mis hermanos. Entonces Pedro dijo esto porque en Amós, por ejemplo, Amós capítulo 2, Dios le había dicho al pueblo de Israel, por 2 o 3 pecados no revocaré tu castigo. Entonces los judíos, los rabinos, como decía anteriormente, formaron una doctrina de esto diciendo de que hasta cierto tipo de pecados, número de pecados, por estos pecados los hombres iban a ser perdonados. Así que, mis hermanos, de manera ilustrativa, el Señor quiere mostrarle a los apóstoles, a su audiencia en aquel entonces,
¿Cómo? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿O cómo Dios ha hecho esto acerca del perdón de nuestros pecados? Y es lo que vamos a ver a través de esta llamada parábola, la parábola de los deudores. Dice el versículo 23 al 35 de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos encontramos, mis hermanos, con una parábola que ciertamente para muchos de nosotros, para algunos creyentes, puede ser una parábola aterradora, ¿sí? Sobre todo por lo que dice el versículo final, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es eso de que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí? ¿Acaso la salvación es por gracia o por obras? ¿Qué es lo que Jesús está comunicando allí? Mis hermanos, el título de esta predicación tiene por nombres: perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. Y lo vamos a ver en tres puntos, tres encabezados. El rey que perdona la deuda, en primer lugar. En segundo lugar, veremos la falta de perdón del siervo hacia su consiervo. Y en tercer y último lugar, veremos la reacción del rey ante la falta de perdón del siervo. Vamos a ver entonces esa parábola, mis hermanos, en estos tres puntos. Una de las cosas que nosotros, mis hermanos, siempre debemos recordar y podemos ver a lo largo de los evangelios, y es que nuestro Señor Jesús enseñaba mucho en parábolas. No era la única metodología, no era la única forma como Jesús enseñaba, pero se veían mucho las parábolas. Algunos le han llamado las parábolas del reino. Las parábolas nos comunican en qué consiste el reino, cuáles son sus ciudadanos y cómo deben vivir los ciudadanos que forman parte de dicho reino. ¿Qué son las parábolas? Son ilustraciones narrativas sencillas o ingeniosas que iluminan una lección espiritual profunda. Eso pudiésemos decir que son las parábolas. Ellas nos enseñan realidades del reino de Dios, como decíamos ahorita, lo que es su valor, cómo entrar y de qué manera viven los ciudadanos de ese reino. Y esa era una de las maneras como nuestro Señor, ¿verdad?, hablaba a las personas, a su audiencia en aquella época. Vemos que en una oportunidad el Señor le dijo a los apóstoles que a vosotros os he dado saber los misterios del reino, pero a los demás les he hablado en parábola, para que viendo no vean, para que, ¿verdad?, escuchen y no crean y no se salven y no se conviertan, y yo los salve. Pero cuando nos encontramos con esta parábola, la parábola de los deudores, mis hermanos,
Creo que podemos decir que es una parábola un poco más sencilla que el resto de las parábolas. Podemos entenderla mucho mejor que las otras. Así que veamos entonces nuestro primer punto, el rey que perdona la deuda. El Señor nos ilustra cómo funciona el perdón en el reino de Dios, haciendo uso, ¿verdad?, de esta parábola, y nos habla de un rey. Por eso Él dice, note lo que dice el versículo 23, Él dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante, es decir, se parece a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y comenzó a hacer cuentas con sus consiervos y se le presentó uno de sus siervos que le debía una gran cantidad de talentos. En este caso, el pasaje nos dice que fue presentado ante él uno que le debía 10,000 talentos. Casi nada, ¿no? Imagínense. Y es interesante ver, mis hermanos, que el pasaje no nos dice que, porque cualquiera pudiera entenderlo de esta manera, no es que el rey le debía algo a él, no, era al revés. Este siervo vino a entrar a cuentas con el rey porque él le debía al rey, mis hermanos. Y dice acá que su deuda era de 10,000 talentos. Es una gran cantidad de dinero para aquella época. Algunos dicen que se necesitaría más de 10, no sé, vidas, 20 vidas, volver a morir, volver a vivir para poder pagar esta deuda, porque hay una deuda impagable, ya lo vamos a ver. Ese es el punto. Era una deuda impagable, 10,000 talentos. Así que vemos acá, mis hermanos, cómo este hombre, el siervo, pero note qué va a hacer el rey. ¿Qué hace el rey ante la deuda que este siervo tiene para con él? A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. La idea aquí, mi hermano, es que el rey había ordenado que vendieran toda su familia, sus hijos, como esclavos. Imagínense. Iban a ser vendidos como esclavos. Y dice allí, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Por supuesto, mi hermano, acabamos de decir que 10,000 talentos era una cantidad en aquel entonces muy exorbitante, de manera que no podía pagarse, una deuda impagable. Pero por lo menos el rey quería recuperar algo de dinero en ese tiempo, en ese momento. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo responde este hombre al rey? Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Noten lo que dice. Dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Acabamos de decir que era una deuda impagable. ¿Cómo él iba a pagar esa deuda? Es imposible. Por más que pasaran muchas vidas en este hombre, era imposible que este hombre pagara esa deuda. Probablemente estos siervos eran hombres que estaban en ciertas provincias romanas en aquel entonces, donde estaban encargados de supervisar y de recibir los impuestos y todas estas cosas, pero como era tanta la cantidad de dinero, probablemente para el bolsillo se metían mucho dinero, como pasa hoy en día, ¿verdad? Tristemente. Y entonces este hombre llegó a un punto de deberle tanta cantidad de dinero a este rey que no había manera de pagársela. Sin embargo, le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mis hermanos, como decíamos hace rato, el punto también de esta parábola es que tú y yo tenemos una deuda con Dios. Nuestra deuda es mucho mayor hacia Dios de lo que nosotros podemos imaginar. La deuda contra el santo, el pecado contra un Dios infinito. Por eso es que no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada lo que ningún hombre pueda hacer para presentarse justo delante de Dios. Es imposible. Así como este siervo, este hombre podía pagarle la deuda al rey. Era una deuda imposible de pagar. Pero veamos, mis hermanos, la bondad de este rey. Dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este hombre él y toda su familia iban a ser entregados, vendidos como esclavos.
Pero vemos la compasión y la misericordia del rey. Dice acá, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mis hermanos, este hombre seguramente, después que el rey le perdonó la deuda, usted podrá imaginarse cómo estaría este hombre después. Soy libre, la libertad que obtuvo en ese momento, el saber que sus familiares, su madre, en este caso, bueno, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, iban a ser vendidos como esclavos, y el rey le dice, estás perdonado, suéltenlo. Yo lo perdono, no tiene nada que pagar. ¡Wow! Imagínense. Y bueno, vemos que el rey tiene misericordia de él, le dice, le soltó y le perdonó la deuda. Pero note algo, mi hermano, el pasaje tampoco nos dice eso, no nos dice, ¿verdad?, que el hombre salió alegre, contento, ni siquiera dice que se fue para su casa. Oye, me acaban de perdonar la deuda, me acaban de perdonar a mi familia, no me la van a vender como esclavo. No vemos nada de eso. ¿Qué pasó? Aquí hay un cambio, hay un giro, ¿verdad?, de escena acá en esta parábola. Vemos cómo es posible. Hasta aquí podemos decir que todo está bonito, todo está hermoso. La misericordia, la compasión de un rey. Y eso nos comunica la gran misericordia y la compasión que Dios tiene hacia los pecadores cuando se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Es lo que hemos experimentado tú y yo, mi hermano, que creemos. La gran compasión de nuestro Dios, que en Cristo Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. El acta de los decretos que había contra nosotros, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, fue clavada en la cruz del Calvario por aquel que murió por nosotros en la cruz, Cristo Jesús. Y este rey comunica esa idea. Pero noten, mis hermanos, que aquí hay un giro, como decía, este siervo, ¿verdad? En vez de haberse ido a su casa tranquilo, lo perdonaron, le acaban de perdonar 10,000 talentos, que para esa época era una gran cantidad de dinero muy significativa. Hagamos un ejercicio y supongamos que ahorita serían 10 millones de, no sé, 10,000 millones de dólares, por ejemplo. Wow. Y usted tiene que pagar esa deuda. Y viene alguien y le dice a usted, mira, ¿sabe qué? Yo te suelto, no, tranquilo, yo te pago todo eso. Wow, el alivio que eso puede traer a la vida de una persona. Pero vamos a ver en el resto de la parábola, mis hermanos, que esto no fue lo que el hombre hizo. No fue lo que él hizo. Versículo 28, miren lo que dice. Pero saliendo aquel siervo, el que le acaban de perdonar la deuda impagable de 10,000 talentos, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Imagínense, 100 denarios. ¿Y qué dice? Dice, y haciendo de él, le ahogaba, literalmente lo estaba ahogando, lo agarró por el cuello, diciendo, págame lo que me debes, tú me vas a pagar mis 100 denarios. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo puede ser? Te acaban de perdonar 10,000 talentos y este te debe 100 denarios y tú no lo quieres perdonar. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¿Cómo cambia de escenario aquí la parábola, mis hermanos? Y como decía ahorita haciendo ese ejercicio, imagínense, 10,000 millones de dólares que se le perdona a una persona y viene alguien que le debe, no sé, 10 dólares. Se podría decir, y eso a veces mucha, pues quiero que me paguen mis 10 dólares y 50 dólares. Imagínense, hermano, wow. Y vemos que 100 denarios equivalían en aquel entonces a 3 meses de salario para una persona. No era que no era dinero en sí mismo, sino que comparado con la deuda que este hombre le tenía al rey, era poco dinero, no era mucho dinero. Y vemos que este siervo no le perdona la deuda a su consiervo, sino que está allí ahorcándolo, págame la deuda que tú me debes, simplemente 100 denarios. Oh, mis hermanos, esta es una de las cosas que ocurre mucho, ¿no? Muy a menudo entre nosotros, entre muchas personas que profesan ser creyentes, pero les cuesta demasiado perdonar. Y vamos a ver eso más adelante, porque si como este hombre había menospreciado la gracia de este rey, el perdón de este rey, la misericordia de este rey. ¿Cómo puede ser?
la compasión de este rey lo había perdonado. Y ve a su consiervo que él simplemente le debe 100 denarios y lo quiere ahorcar y matar. Y finalmente dice allí que lo llevó a la cárcel. Dice, entonces, note lo que dice el versículo 29, cómo este consiervo le rogó a él para que le tuviera paciencia de pagarle los 100 denarios, como él mismo le había rogado al rey. Note lo que dice el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma petición que él le había hecho al rey. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Estos 100 denarios sí era posible pagarlos. Eran 3 meses de salario para una persona en aquel entonces y sí era posible pagarlos en comparación con los 10,000 talentos que debía el siervo al rey, el primero. Si él hubiese tenido paciencia de él, se lo hubiera pagado. Seguramente que sí. Pero eso no fue lo que hizo, ¿verdad? Cegado, olvidando la gracia y el perdón del rey, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. No lo perdonó, lo agarró después de ahorcarlo y apretarlo, lo llevó a la cárcel para que le pagara 100 denarios. ¿Pero qué le pasó al siervo? Olvidó que le habían perdonado 10,000 talentos. ¿Cómo es posible? Y esto, por supuesto, mis hermanos, causó algo en el resto de los consiervos que estaban allí. ¿Sí? Ahí estamos en nuestro segundo punto, la falta de perdón del siervo hacia su consiervo. No lo perdonó, olvidó por completo lo que el rey había hecho con él, cómo le había perdonado la deuda. Mis hermanos, tú y yo, muchas veces como creyentes, nos pasa esto, ¿no es cierto? Olvidamos lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. De hecho, creo que muchas veces cuando nos cuesta perdonar tanto a las personas, es porque nosotros no estamos teniendo un entendimiento claro de la magnitud, la profundidad, el alcance que nuestro pecado tiene delante de Dios. Y terminamos nosotros, mis hermanos, muchas veces mirando el pecado de nuestros hermanos peor que de nosotros. Eso nos pasa a todos, todos los que estamos aquí en este recinto, a todos. Pensamos que el pecado de otros es mucho mayor que el de nosotros, independientemente del pecado que se haya hecho. Eso es muy importante aclarar. Eso no pasa, mis hermanos. Y eso fue lo que vivió este siervo. Le acaban de perdonar una deuda y este hombre que le debía 100 denarios, wow, no lo quiso perdonar. Tanto así que después de ahorcarlo lo llevó a la cárcel. Pero esto causó algo en los consiervos, en el resto de los consiervos. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Oh rey, mira lo que acaba de pasar. Le acaban de perdonar 10,000 talentos a este siervo, pero llegó un consiervo que le debía 100 denarios, no lo quiere perdonar. Lo ahorcó y luego lo llevó a la casa para que pagase el último centavo de esos denarios. No lo quiso perdonar. Esto causó algo en el resto de los consiervos. Mis hermanos, la falta de perdón, y nosotros muchas veces nos escandalizamos, ¿verdad?, entre creyentes, cuando vemos que nuestros hermanos no se perdonan unos a otros. No es posible, hermano. Nos preocupa eso. ¿Cómo es posible que tú profeses ser creyente? Profesamos ser creyente, profesamos que el perdón de Dios se nos ha sido dado, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo es posible que nosotros muchas veces le querramos negar el perdón a los demás? Algo que tú y yo necesitamos diariamente. Hermano, Dios nos ha perdonado para perdonar. Él nos ha perdonado para que perdonemos a otros. Y muchas veces pasamos esto por alto, mis hermanos. Pero, ¿qué hizo el rey? Vamos a ver, porque aquí hay otro cambio nuevamente, ¿verdad? Parece que no vemos al mismo rey, ¿verdad? Si no es la misma persona, pero hay un cambio de actitud en el rey ante lo que el siervo acaba de hacer. Dice el versículo 31 en adelante, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor
todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, no dice, ¿verdad?, que el rey, su señor lo llamó, le dijo, bueno, está bien, yo te voy a perdonar a ti, perdónalo a él también. No, hubo un cambio. ¿Qué le dice? Le dice, siervo malvado, eres un malvado. Y le dice, toda aquella deuda te perdoné porque porque me rogaste. Tú me rogaste y yo te la perdoné, toda esa deuda. Te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Noten el punto. La compasión del rey, la gracia del rey, tuvo misericordia de él. Y el rey le está diciendo, recuerda que yo te perdoné, recuerda que yo tuve compasión de ti. Te perdoné 10,000 talentos. Y este que te debía 100 denarios, tú no lo quisiste perdonar. ¿Cómo es posible? ¿No debiste tú haber hecho lo mismo con él? Este rey se enojó. Justicia, mostró justicia, ¿no es cierto? Mis hermanos, si Dios, muchas personas les gusta escuchar acerca del amor de Dios, y eso es verdad. Las escrituras a lo largo y ancho nos habla acerca del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios mostró su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, el gran amor de Dios. Pero eso no elimina la justicia de Dios. Dios sigue siendo un Dios justo. Dios sigue teniendo ira, justicia. Y este rey representa aquí a Dios, la reacción de Dios ante aquellos que se niegan persistentemente a perdonar a otros. Y fue lo que hizo el rey. Por eso le dice, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me rogaste. ¿Por qué no tuviste compasión con tu consiervo? ¿Por qué no la tuviste? Olvidaste la gracia que yo tuve para contigo. Olvidaste que no te vendí tu esposa, tus hijos, todas tus cosas, tus pertenencias, no te las quité para ser entregado como esclavo. ¿Qué pasó? ¿No debiste tú también perdonarlo? Pues no lo hizo. Y aquí vemos la reacción del rey, ¿verdad? La reacción del rey ante la falta de perdón del siervo. ¿Qué hizo el rey? Dice el versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hermanos, hablábamos al principio que era una deuda impagable, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es posible que el rey lo entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía? Ese hombre tenía que morir y vivir mucha vida para poderle pagar los 10,000 talentos. El punto es que seguramente este rey tomó a este hombre, lo entregó a los verdugos, lo llevó a la cárcel para que aprendiera lo que es estar endeudado, ¿verdad? Y poder tener compasión con otros cuando ha sido perdonado. Oh, mis hermanos, esto es lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no es cierto? Dios nos ha dado perdón en Cristo. Él ha sido propicio por nosotros, por medio de Cristo. Y debemos recordar, mis hermanos, que Dios nos ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y escúchame, hermano, aún tú crees creyente, eres mi hermano en Cristo, aún los pecados que tú no has cometido, ya Él los perdonó en Cristo. Ya, pasados, presentes y futuros, mis hermanos. Ahora, algo que vemos acá, mis hermanos, que hasta el versículo 34 nosotros podemos ver que la parábola está hasta allí. Luego en el versículo 35 vemos el punto de esa parábola. ¿Okay? La parábola no nos trata a nosotros acerca de las relaciones uno con otro. Por ejemplo, perdona, hermano, para que te sientas bien y tengas paz. Todo eso es bueno, todo eso hay que hacerlo y eso es verdad. Pero el punto de la parábola no es eso. El punto de la parábola es el siguiente, mis hermanos, y lo vamos a leer también en el versículo. Es que aquellos que han sido perdonados pueden perdonar. Ustedes recuerdan el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad si alguien tiene algo contra ti.
¿Sí? Perdona, dice el Señor en el Padre Nuestro, enseñando acerca de la oración a través del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, ¿verdad? Dice, y Jesús está dando por sentado que los creyentes oramos, que clamamos a Dios, que hacemos oración. Dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben. Así que, mis hermanos, los creyentes pueden, escúchalo bien, pueden y tienen la capacidad para perdonar los pecados a los demás. ¿Por qué? Porque han sido perdonados. Porque la gracia les ha sido dada. Porque han experimentado el perdón de Dios. Si pudiésemos decir, mis hermanos, también no hay excusas en nosotros para perdonar a los demás. No hay ninguna. Podría ser orgullo en nosotros. Podría ser una falta de entendimiento de nosotros saber la magnitud de que tan grande también son nuestros pecados delante de Dios. Olvidamos eso y nos somos como aquel siervo, malvado, lo tiene que pagar. Usted no sabe lo que me hizo, hermano. Usted no sabe lo que fulano me ha hecho. Usted no sabe lo que aquella me ha hecho. Usted no tiene ni idea de lo que me hicieron, hermano. Y por supuesto, nosotros sabemos que estas cosas afectan. No estoy diciendo eso. No ese es el punto. Pero lo que estamos hablando acá y lo que la parábola nos quiere comunicar, mis hermanos, es que perdonar no es una opción en el creyente, es un mandato. Se perdona, como dicen por ahí, el punto. Si eres creyente, Dios te ordena que debes perdonar. Ese es el punto de la parábola. ¿Sí? Tampoco es, note lo que dice el versículo 35, así también. Y siempre el Señor terminaba muchas de las parábolas hasta de esta manera, ¿verdad? Para dar la enseñanza. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Haz lo que dice. ¿Pero qué significa esto? ¿Será que la salvación es por obras? Mi hermano, entonces yo voy a empezar a perdonar, porque si no perdono, entonces Dios no me va a perdonar a mí. Ese es el punto de la parábola. Jesús está comunicando es que aquellos que han sido perdonados pueden perdonar. ¿Sí? Así que seamos cuidadosos. Le animo a mi hermano que seamos cuidadosos y no nos enredemos en tanto quizás en temas teológicos. No, bueno, pero es que eso no significa... No, por ejemplo, hagamos un ejercicio rápidamente. Jesús dijo en una oportunidad, ¿verdad? Si tuvieres fe, como un granito de mostaza, tú puedes decirle a este monte, desarraígate de aquí y échate allá en el fondo del mar, en el mar. Pero ¿significa eso que los creyentes van a estar desarraigando montes y montañas para echarlos en el mar? Claro que no, por supuesto que no, hermano. ¿Cuál es el punto? Bueno, es que Dios oye la oración de sus hijos que confían en Él. Tan sencillo como eso. ¿Ves? Entonces el pasaje en su contexto, pero aquí el punto de la parábola es eso. Aquellos que han sido perdonados pueden perdonar. Tú eres creyente, mi hermano, ya he tenido, yo sé, yo también lo he tenido, todos lo hemos tenido, dificultades en muchos momentos para perdonar, pero podemos perdonar. Sí, se puede. Es posible el perdón. Claro que sí, los unos con los otros. De hecho, es un mandamiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses? A los creyentes, le dice Colosenses, y en Efesios también les dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdónense. ¿Cómo te perdonó Cristo? Todo, absolutamente todos tus pecados, mis pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Y tú debes perdonar a los demás, así como Cristo te ha perdonado. Tan sencillo como eso. Hermano, pero es que usted no entiende que entender qué. Hermano, ¿entender qué? ¿Qué vamos a entender? Bueno, sí, debemos recordar y entender lo que nosotros somos. ¿Sí? Lo que nosotros somos. ¿Qué? Necesitados de la misma gracia diariamente, el mismo perdón, la misma compasión, la misma misericordia. Oh, mi hermano, es que Dios no nos tiene paciencia los unos a los otros, a todos nosotros, diariamente. Tú y yo estamos aquí, que dice Jeremías en Lamentaciones, que por la misericordia de Jehová, del Señor, ¿qué cosa? No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Santiago dice, si el Señor quiere, mañana viviremos. Imagínense, depende de Él. ¿Sí? Y algo que pudiésemos reflexionar también es esto, hermano, cuando nos encontramos allí en esa dificultad, el tema del perdón y todas estas cosas. Fíjese esto, ¿tú quieres ser tratado con justicia? Yo te digo, mi hermano, yo no quiero ser tratado con justicia. Nota lo que hizo el rey con este siervo. ¿Tú quieres ser tratado con justicia? ¿Quieres que Dios te trate con justicia? Entonces Dios tiene que castigar. Pero no es así, ¿no es cierto?
Y eso le damos gloria a Dios porque Dios nos ha tratado a nosotros con gracia, con misericordia, por medio de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Pero nosotros, mis hermanos, muchas veces queremos tratar siempre con justicia a los demás. Por supuesto, mi hermano aclarando, hermano, pero te acaba de decir ahí, Pedro, la disciplina, ¿y cómo queda eso? ¿Cómo encaja eso una cosa con la otra? No estamos diciendo acá de que si alguien peca contra nosotros, usted debe ir a él. Cristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, acércate a él. Tú con él solo, no se lo digas a más nadie, en privado. Que más nadie se entere de esa ofensa que tu hermano te ha hecho a ti. Acércate a él y díselo. Y si dice Jesús, ¿verdad? Y si tu hermano se arrepintiere, bueno, has ganado a tu hermano. Note lo que dice Lucas. Lucas dice, y si 7 veces al día tu hermano viene arrepentido, 7 veces que yo te perdono, perdónale, dice Jesús. Y no es que va a venir 7 veces simplemente. ¿Quién de nosotros puede decir que 7 veces nosotros nos perdonamos unos a otros? Es imposible. Nuestros hijos, hermanos, los que somos padres, por ejemplo, las cosas que hacen y nos irritan y estamos juntos otra vez. Pero ¿acaso, mi hermano, eso no es un reflejo de lo que tú y yo, como creyentes, que tenemos tiempo en el Señor y todavía seguimos haciendo muchas cosas? ¿Cierto? Todavía seguimos haciendo cosas que están mal delante de Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos responde como aquel rey, ¿no? Misericordia, paciencia. ¿Ves? Por eso el rey le había dicho a este siervo, ¿no debías tú también tener misericordia con aquel siervo, o como yo te perdoné a ti que me rogaste por esa deuda? A mis hermanos, nosotros muchas veces somos así. De manera que somos llamados a eso, mis hermanos, a tratar con misericordia, porque hemos sido tratados con misericordia, con compasión a los demás, con perdón. Por supuesto que si hay algo que resolver, no es que no lo vamos a resolver, tenemos que resolverlo. Pero el punto es, mis hermanos, que el perdón no es una opción, no es una alternativa, ¿sí? El perdonar siempre debe estar. Un ejemplo, por ejemplo, en alguna relación, quizás un matrimonio, ¿verdad? Un cónyuge fue infiel. Hermano, pero ese hombre está siendo infiel a cada rato, ¿significa que todo el tiempo debe perdonarlo? Sí, sí. Bueno, ¿cómo hacer el hermano que acaba de decir? Sí, debe perdonarlo. ¿Sí? Eso no es opcional. Pero a lo mejor es que no debe seguir con él, eso es otra cosa. ¿Ves? Pero el perdón siempre tiene que estar ahí. Aún cuando la persona no se arrepienta en ese punto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Ves? No es que puedo esperar que el hermano, por es que no se ha arrepentido, hermano, pero todos nosotros, como creyentes, mis hermanos, tenemos que ser personas conocidas, caracterizadas como perdonadoras, porque es lo que Dios ha hecho. Si tú vas a una persona y le pides perdón a alguien y esa persona no te quiere perdonar, está bien, ya tú cumpliste. Pudiésemos decir, aguas de fuego estás amontonando sobre la cabeza de esa persona. Claro, porque ya tú le perdonaste. No tienes que pedir, tú le pediste perdón. No tienes que pedirle perdón 2 y 3 veces. Hermano, pero le he dicho 10 veces que me perdone y no me perdona. No. Le pediste perdón, no te quiere perdonar, espera, a ver qué pasa. Pero la agua de fuego está sobre la otra persona. Ya tú cumpliste con perdonar, pedirle perdón en este caso. Ya cumpliste con hacerlo, pedirle perdón. No tienes que ir detrás de la persona cada rato, pero perdóname, por me arrastro en el suelo hasta que me perdone. No te quieres perdonar. Déjala y espera a ver qué pasa. ¿Sí? Pero eso es así, mi hermano. Esto es lo que esta parábola nos enseña, mis hermanos. Muchas veces nosotros la falta de perdón comunica esa idea, comunica la idea de que nosotros estamos olvidando quiénes somos. Estamos olvidando que un día nosotros, todos nuestros pecados fueron perdonados por el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Aquel que perdonó todos nuestros pecados completos, todo, pasado, presente y futuro. Y sabe que, mi hermano, también muchas veces cuando nosotros no perdonamos es porque nosotros tenemos una sobrevaloración de nuestra persona. Claro, ¿cómo es posible que me hayas ofendido a mí? ¿Cómo es posible que... No, tú no se imagina, hermano, lo que me hicieron. ¿Cómo es posible? La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Nadie. Pablo le dice a los corintios, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dime, hermano, reflexionemos nuestra propia vida. Estamos acá porque Dios le plació que naciéramos acá, en Venezuela. Estamos acá congregando. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Pecadores impotentes para salvarnos, que necesitamos la misma gracia que debemos darle a otros también. Dios nos ha dado en
en Cristo esa gracia abundante, hermano, para perdonar a los demás. ¿Sabes qué? Tú, mi amigo, mi amiga que te encuentras acá, tú que no has sido perdonado, ese Rey que es Jesús, te extiende su mano de misericordia, te llama con cuerdas de amor para que te arrepientas de tus pecados, confíes en Cristo, para que Él te liberte y seas perdonado de todos tus pecados. Porque recuerda, como hemos aprendido según esta parábola, tienes una deuda impagable, tienes una deuda por Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que hermanos somos deudores. Tienes una deuda infinita contra un Dios infinito, que no hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer por lo cual puedas pagar esa deuda. La única forma es que te abandones a la misericordia gloriosa y maravillosa de Cristo Jesús. Confía en Él, ve a Él en arrepentimiento y fe, y Él te perdonará, Él te recibirá. Escucha, no importa el pecado que hayas cometido, por muy grande que te parezca, por muy vil, la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar cualquier pecado, como lo ha hecho con nosotros los que creemos. Así que ven a Cristo, ven a ese Rey, arrepentido, confiando en su provisión, dada en la cruz del Calvario por el Evangelio, y serás perdonado. Así que mis hermanos, perdonados para perdonar. Perdonemos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Amén. Amén. Padre, gracias una vez más, Señor, por este tiempo que hemos sido expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente este es un mensaje que nos recuerda nuestra deuda, que nos recuerda, Señor, lo que nosotros somos. No somos mejores que nadie porque seamos creyentes. No había nada en nosotros cuando tú nos escogiste, Señor, nos llamaste para salvación. Solo así te agradó a ti, dice tu palabra, Señor, que te agradó salvarnos, Señor. Por eso, Dios, ayúdanos por medio de la predicación de esta palabra, Señor, que podamos reflexionar una vez más en nuestros pecados, Dios. Que podamos recordar, oh Dios, la inmensidad, la profundidad, Señor, la magnitud, el alcance que tienen nuestros pecados contra un Dios santo como tú. Pero también gozarnos y recordar que en Cristo tenemos redención por su sangre. Oh Señor, que en nuestras relaciones los unos con los otros, cuando tengamos esos roces y nos ofendan, Señor, podamos recordar estas verdades y sean las que gobiernen, Señor, nuestras palabras, nuestras decisiones, y seamos como tú has sido con nosotros, un Dios perdonador, Dios de gracia. Salva a aquellos, Señor, que no te conocen en medio nuestro, Señor. Recuérdales tu palabra, tus promesas, que Jesús ha dado su vida en la cruz, ha muerto para perdonar al mayor de todos los pecadores, para limpiar el más vil de todos los pecados, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y ayúdanos, Señor, a seguir viviendo para ti. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.